Gustavo Reyes, un hombre de 45 años, ha pasado casi la mitad de su vida en el cuerpo policial, un trabajo que al inicio fue una vocación, pero que con los años se convirtió en una rutina gris y sofocante. La relación con su esposa hace tiempo que dejó de ser un refugio y ahora no es más que una fachada mantenida por el peso de las apariencias y los años compartidos. Sus hijos, ya adultos, están ocupados en sus propios mundos, y Gustavo se ha convertido en una sombra en su propia casa, perdido en pensamientos, recuerdos, y en el arrepentimiento de lo que pudo haber sido. Una noche, tras una jornada particularmente larga, Gustavo decide romper la rutina y entrar a un pequeño café del centro de la ciudad. A simple vista, el lugar no tiene nada especial, pero en el ambiente se respira una calma que hace que sus hombros finalmente se relajen. Mientras toma su primer sorbo de café, siente una mirada sobre él. Al levantar la vista, sus ojos encuentran los de un joven, que está solo en una mesa al otro lado del local. El joven, Samuel Torres, tiene una sonrisa tímida pero cargada de una extraña intensidad que hace que Gustavo aparte la mirada, sintiéndose repentinamente nervioso, como si estuviera haciendo algo indebido. Samuel es todo lo que Gustavo ya no es. Joven, lleno de vida, con una mirada de curiosidad y determinación. Sin embargo, hay algo en esos ojos que parece conocer de sombras y secretos, como si, a pesar de su juventud, ya hubiera vivido más de lo que alguien de su edad debería. Gustavo intenta ignorarlo, concentrándose en su café, pero no puede evitar lanzar miradas furtivas hacia la mesa del joven, quien ahora también parece atrapado en esa conexión silenciosa que ha surgido entre ellos. La incomodidad de Gustavo aumenta cuando Samuel decide levantarse y acercarse a su mesa. El sonido de sus pasos, suaves pero firmes, resuena en el café vacío, y Gustavo siente cómo su corazón se acelera. El joven se sienta frente a él, sin pedir permiso, y sonríe con una mezcla de descaro y dulzura. No quería tomar café solo, dice Samuel, con una voz suave que esconde una invitación oculta. Gustavo no sabe cómo responder, pero en lugar de rechazarlo, se encuentra a sí mismo sonriendo, sintiéndose rejuvenecido y peligroso al mismo tiempo. Lo que sigue es una conversación que, aunque parece casual, está cargada de insinuaciones y miradas que se sostienen más de lo necesario. Samuel le cuenta un poco de su vida, de sus sueños, de su deseo de salir de la ciudad en busca de algo mejor. Gustavo, por su parte, comparte fragmentos de su historia, omitiendo detalles de su familia y trabajo, pero dejándose llevar por la sensación de ser alguien diferente. En ese instante, él no es el hombre de 45 años atrapado en una vida que ya no le pertenece. Es un hombre libre, redescubriendo lo que es sentirse vivo. Cuando se despiden, Gustavo siente un vacío en el pecho. Algo le dice que esta noche marcará un antes y un después, y el peligro de lo que acaba de suceder lo atrae como una llama a la que no puede resistirse. Apenas llega a su auto, recibe un mensaje en su teléfono. Te volveré a ver, seguido de un número desconocido. No pregunta cómo consiguió su contacto, no se preocupa de los riesgos. En el reflejo de la pantalla, ve sus propios ojos, iluminados con una chispa que no veía en años. Esa noche, Gustavo se acuesta junto a su esposa, pero su mente está lejos, perdida en la idea de un mundo nuevo, un amor prohibido. Si te gusta esta historia, suscríbete y dale like para escuchar más. Así me motivas a seguir creando más contenido. Gracias por tu apoyo. Tras aquella primera noche en el café, Gustavo no puede quitarse de la cabeza la imagen de Samuel, ese joven misterioso que de alguna forma ha hecho tambalear el orden de su vida. Cada mañana despierta con el impulso de revisar su teléfono, esperando un mensaje, un saludo o cualquier señal de que Samuel también esté pensando en él. Al inicio, intenta resistirse, recordándose que ya no es un hombre libre y que su vida, aunque vacía, está construida sobre la estabilidad que tanto le costó construir. Pero Samuel representa lo opuesto: la emoción, el misterio y la posibilidad de vivir algo único y prohibido. Los mensajes de texto comienzan a ser más frecuentes. Durante las horas de trabajo, mientras está en la comisaría, Gustavo esconde su teléfono para leer los textos de Samuel, manteniendo una sonrisa discreta que sus compañeros de trabajo no tardan en notar. Alguno de ellos incluso hace comentarios al respecto, pero él disimula, riéndose junto a ellos para ocultar la verdad.
En el fondo, Gustavo siente que está arriesgándolo todo, pero esa sensación no hace más que encender aún más la llama de su deseo. En esos mensajes, Gustavo se siente joven de nuevo, lleno de un entusiasmo que había olvidado que existía. Poco a poco, las escapadas con Samuel se vuelven más arriesgadas. Se encuentran en lugares cada vez más alejados, en las afueras de la ciudad, donde nadie los pueda ver. En una de sus escapadas, Gustavo lleva a Samuel a una vieja cabaña abandonada en el bosque, un lugar al que solía ir de niño con su familia. Allí, rodeados de naturaleza y lejos de cualquier mirada, se sienten libres, como si existieran en una realidad paralela donde nada importa salvo ellos dos. Samuel se convierte en una especie de adicción, un veneno dulce del que Gustavo no quiere deshacerse, aunque cada encuentro solo lo lleva más cerca de una inevitable caída. Sin embargo, mientras Gustavo se sumerge en esta aventura, los primeros indicios de paranoia comienzan a surgir. En casa, su esposa le pregunta por qué está pasando tanto tiempo fuera, y él responde con excusas que no siempre suenan creíbles. Cada vez que su teléfono suena, siente un impulso de ocultarlo, como si hasta el sonido del timbre pudiera revelar su secreto. En el trabajo, sus colegas notan que algo en él ha cambiado, y aunque intentan bromear sobre ello, Gustavo comienza a sentirse observado, juzgado, como si alguien ya hubiera descubierto la verdad. Una noche, tras una cena apasionada con Samuel, Gustavo se encuentra a solas en su auto, estacionado en una calle oscura. Las calles están vacías, pero en su retrovisor cree ver las luces de otro auto. El brillo de los faros detrás de él lo incomoda, y rápidamente se pone en marcha, girando en varias calles y cambiando de dirección para asegurarse de que no lo siguen. Esa pequeña persecución lo llena de una mezcla de adrenalina y terror. Piensa que está exagerando, que solo es una fantasía generada por su propia culpa. Sin embargo, una parte de él sabe que ha comenzado a cruzar límites peligrosos y que alguien podría estar siguiendo cada uno de sus pasos. Gustavo intenta compartir estos temores con Samuel, pero el joven se muestra despreocupado, casi incrédulo, como si no viera el peligro en su relación. Nadie nos verá, dice Samuel, con una sonrisa que intenta transmitir seguridad. Este es nuestro mundo, Gustavo. Solo nuestro, pero esas palabras no consiguen tranquilizarlo. Para Gustavo, la realidad es clara. Si alguien descubre su relación, su carrera y su familia estarán acabadas. Incluso, podría perder algo más importante, su propia vida. Sin embargo, aunque el miedo crece en su interior, la atracción hacia Samuel solo se vuelve más intensa, como un fuego imposible de apagar. Cada vez que se encuentran, Gustavo siente que está yendo más y más profundo en una oscuridad de la que quizá nunca pueda salir. En esos encuentros, el miedo se disipa, el mundo parece detenerse, y todo lo que existe es la sensación de esos momentos prohibidos. Pero al final de cada noche, cuando se separan, la realidad regresa con una frialdad abrumadora. Cada despedida se convierte en una tortura, pues sabe que quizás el siguiente encuentro no se dará. El riesgo es cada vez mayor, y alguien podría estar esperando el momento exacto para desvelar su secreto. Las dudas, el temor y el peligro solo alimentan la obsesión de Gustavo, quien ahora vive cada día en función de sus encuentros con Samuel, consumido por un deseo que lo domina y que, lo sabe, lo conducirá al desastre. Para Gustavo, la vida se convierte en un torbellino de emociones y miedos constantes. Lo que al inicio fue una atracción irresistible y prohibida, ahora es una red de secretos y mentiras que amenaza con asfixiarlo. Cada encuentro con Samuel se vuelve más complicado, más arriesgado. A medida que su obsesión crece, también lo hace la paranoia. Gustavo comienza a sospechar que alguien ha notado el cambio en su comportamiento, tal vez uno de sus compañeros de trabajo, o peor aún, alguien que podría querer usar su secreto en su contra. La inquietud se intensifica cuando, una noche, al salir de la casa de Samuel, Gustavo siente la presencia de alguien observándolo. El vecindario está oscuro, las luces de las calles parpadean, y el viento silba a través de los árboles como una advertencia. Mira a su alrededor, pero no ve a nadie. Sin embargo, el silencio se siente pesado, como si estuviera siendo vigilado. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se apresura a subir a su auto y abandona el lugar, convencido de que es solo una impresión pasajera. Pero,
Al mirar por el retrovisor, cree ver las luces de otro auto que lo sigue en la distancia. Acelera, tomando varias curvas y calles en un intento de perder al supuesto perseguidor, hasta que, finalmente, las luces desaparecen. Aún así, el miedo no se disipa. Los días siguientes se tornan en un estado constante de vigilancia. En la comisaría, Gustavo percibe miradas incómodas de algunos compañeros, como si estuvieran enterados de algo. Incluso, uno de ellos le hace un comentario que le eriza la piel. Últimamente estás muy distraído, Reyes. No te vayas a meter en problemas, ¿eh? Aunque la frase parece una broma inofensiva, la manera en que se lo dice le hace pensar que hay algo más detrás de esas palabras. La paranoia llega a un punto álgido cuando una noche, mientras está en casa, recibe una llamada anónima. El tono es seco, grave, como si el interlocutor hablara desde las sombras. Sé lo que has estado haciendo, Gustavo, le dice la voz, cortante y sin emoción. Aléjate de ese muchacho antes de que todo se derrumbe para ti. Piensa en tu familia, en tu carrera. Gustavo siente un nudo en el estómago, y la mano que sostiene el teléfono comienza a temblar. No reconoce la voz, pero no necesita saber quién es para comprender el mensaje. Alguien conoce su secreto y está dispuesto a usarlo en su contra. Esa noche, Gustavo no puede dormir. Se queda sentado en la penumbra de su sala, con la vista fija en la oscuridad de la ventana, como si en cualquier momento algo pudiera emerger de allí. Piensa en Samuel, en la dulzura de su mirada y en cómo esa relación, aunque peligrosa, es lo único que lo ha hecho sentir vivo en años. Pero ahora, todo ha cambiado. La voz en el teléfono le ha dejado claro que su secreto ya no es solo suyo, que hay fuerzas oscuras vigilándolo, esperando que cometa el más mínimo error. Sin embargo, Gustavo intenta hablar con Samuel sobre la llamada y el temor de que alguien los esté observando. El joven, despreocupado y hasta desafiante, parece restarle importancia al asunto. Es solo alguien celoso, Gustavo. Alguien que no soporta vernos felices, dice Samuel, acariciando el rostro de Gustavo para calmarlo. Pero en sus ojos, Gustavo percibe algo que lo desconcierta. Una especie de indiferencia, una frialdad que jamás había notado antes. No puede evitar preguntarse si, en el fondo, Samuel disfruta de este peligro, de la adrenalina de una relación que los podría destruir. En los días siguientes, Gustavo empieza a notar señales más explícitas de que alguien lo está acechando. Encuentra mensajes anónimos en su escritorio en la comisaría, notas amenazantes que le advierten que deje a Samuel o enfrentará las consecuencias. Frases cortas, escritas con una letra tosca y sin detalles, pero cada una de ellas es como una daga en su conciencia. ¿Vale la pena perderlo todo?, reza uno de los mensajes. Otro le recuerda que está poniendo en riesgo su carrera y su familia, solo por una aventura pasajera. Gustavo comienza a cuestionarse si esa voz anónima tiene razón. Pero al mismo tiempo, siente un resentimiento creciente, como si estas advertencias fueran una prueba de su derecho a amar a quien quiera, de su derecho a vivir la vida que él ha elegido, aunque sea de forma clandestina. La tensión alcanza su punto máximo cuando, una noche, Gustavo recibe una llamada de su jefe en la comisaría, pidiéndole que pase a la oficina al día siguiente, para discutir un tema delicado. Su corazón se acelera, y una sensación de vértigo lo envuelve. ¿Será que ya saben? ¿Es el final de su carrera? Esa noche, una mezcla de miedo, ansiedad y rabia lo consume. La idea de que alguien lo esté manipulando, amenazando y obligándolo a vivir en constante temor lo llena de frustración. Pero una parte de él, la más temeraria, le dice que debe luchar, que no puede permitir que alguien destruya lo único que lo ha hecho sentirse vivo. Gustavo pasa las horas despierto, intentando decidir qué hacer. Samuel sigue siendo su debilidad, el único escape de una vida que siente le ha sido impuesta. Sin embargo, ahora también es su condena, la cuerda que lo ata a un destino incierto. Al amanecer, toma una decisión. Irá a la comisaría, enfrentará a su jefe y descubrirá qué tan lejos han llegado las amenazas. Está dispuesto a luchar, pero en el fondo sabe que, con cada paso que da, se adentra más y más en un abismo del que quizá no haya retorno. Gustavo pasa la noche en vela, atormentado por el miedo y la ansiedad. La reunión con su jefe en la comisaría se convierte en un tormento en su mente, una sentencia que espera aplastarlo en cualquier momento.
Los mensajes amenazantes, las llamadas anónimas, las miradas sospechosas de sus colegas y, sobre todo, la advertencia de que su vida podría derrumbarse en cualquier instante, lo envuelven en una angustia que apenas puede soportar. Sabe que ya no puede vivir así. Cada momento al lado de Samuel, cada beso y cada encuentro, se han convertido en una mezcla de emoción y peligro, y su paranoia ha comenzado a envenenar incluso los momentos que más disfruta. En la oficina de su jefe, el ambiente es tenso. El capitán Díaz, un hombre de rostro impasible y mirada cortante, lo observa con la expresión de alguien que ha visto demasiadas cosas y no se deja engañar fácilmente. Gustavo, sentado frente a él, intenta mostrarse calmado, pero sus manos sudan y apenas puede mantener el contacto visual. Díaz le lanza una mirada larga y finalmente rompe el silencio. Reyes, últimamente te he notado distraído. La frase resuena como un eco en su mente, y Gustavo siente que su corazón se acelera, como si en cualquier momento Díaz fuera a revelar que sabe todo sobre su aventura con Samuel. ¿Pasa algo en casa? ¿Algo que debamos saber? La pregunta parece simple, casi preocupada, pero Gustavo sabe que cada palabra oculta un peligro. Trata de evadirlo, respondiendo con una sonrisa forzada y excusas sobre la carga de trabajo y problemas familiares menores. Díaz asiente lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que sale de su boca. Gustavo siente que lo observa con la precisión de un halcón, y su control se tambalea. Finalmente, el capitán termina la conversación, advirtiéndole que recupere su concentración y se mantenga lejos de problemas. Gustavo sale de la oficina con un nudo en el estómago y el alma en pedazos. Está convencido de que su jefe sabe algo, o al menos sospecha, y de que no puede seguir así. Las advertencias que recibió ya no son solo amenazas vacías, son señales de que su vida puede desplomarse en cualquier momento. Debe tomar una decisión, y lo sabe. Esa noche, Gustavo se encuentra con Samuel en su lugar habitual, una pequeña cabaña en el bosque donde pueden estar lejos de las miradas inquisitivas de la ciudad. Mientras se miran en el silencio, rodeados de árboles y sombras, Gustavo siente que ha llegado el momento de hablar. No puedo seguir así, Samuel, susurra, tratando de ocultar el temblor en su voz. Alguien sabe de nosotros. Nos están vigilando, amenazándome. Si seguimos con esto, no sé qué pasará conmigo. Y tú también estás en peligro. Samuel lo escucha en silencio, sus ojos oscuros brillando bajo la tenue luz de la luna. A diferencia de Gustavo, parece completamente calmado, casi distante. ¿Por qué te importa tanto lo que digan los demás? Responde Samuel, con un tono de rebeldía que desarma a Gustavo. Esta es tu vida, Gustavo. Solo tienes una. ¿Vas a renunciar a todo solo por miedo a lo que piensen? Pero Gustavo sabe que es más que miedo. Sabe que su familia, su carrera, todo lo que ha construido, está en juego. Aún así, al escuchar las palabras de Samuel, siente una punzada de duda. ¿Es tan cobarde como para abandonar lo único que le ha dado felicidad en años? Sin embargo, su instinto le dice que no tiene opción. Le toma la mano a Samuel y lo mira con una mezcla de tristeza y desesperación. Te amo, Samuel, pero no puedo perder todo. No puedo permitir que esta relación nos destruya. Samuel lo observa con una mirada dura, casi incrédula, y se aparta de él, como si estuviera decepcionado. ¿Así es como termina entonces? ¿Vas a dejar que el miedo controle tu vida? Gustavo asiente, con lágrimas en los ojos. Sabe que al alejarse de Samuel está renunciado a la única emoción verdadera que ha sentido en años, pero también cree que es la única forma de salvarse. Con un último abrazo, se despiden en silencio, ambos conscientes de que, con cada paso que Gustavo da al alejarse de la cabaña, deja atrás el amor que alguna vez soñó pero que la vida, y sus decisiones, le han arrebatado para siempre. Los días después de su despedida con Samuel son un calvario para Gustavo. La nostalgia y el vacío lo consumen mientras intenta retomar su vida, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el peso de la decisión de alejarse lo aplasta, y las advertencias siguen acechándolo, como un veneno lento que carcome su paz mental. Se fuerza a concentrarse en el trabajo, en sus compañeros, en su familia, pero todo parece desmoronarse. Aquella chispa que Samuel despertó ahora es un ardor insoportable, un recordatorio constante de lo que ha perdido. Sin embargo,
su intento por retomar el control de su vida se desvanece rápidamente cuando empiezan a aparecer rumores en la comisaría. Gustavo siente las miradas de sus colegas sobre él, algunas cargadas de curiosidad, otras de desprecio o burla apenas disimulada. En los pasillos escucha risas, comentarios apenas susurrados, como si todos supieran algo que él aún no ha escuchado claramente. La paranoia vuelve a apoderarse de él, y su mente se llena de preguntas. ¿Cómo saben? ¿Quién les contó? Una tarde, Gustavo encuentra un sobre en su escritorio. Al abrirlo, su corazón se detiene al ver una serie de fotografías. En ellas, se ve a él y a Samuel juntos, en algunos de sus encuentros más secretos. Las imágenes son claras y desgarradoras. Capturan el momento exacto en que compartían miradas intensas, incluso abrazos, y aunque no son explícitas, son más que suficientes para arruinarlo. Alguien ha documentado su relación, alguien ha estado siguiendo cada uno de sus pasos y ahora usa esas pruebas como una trampa mortal. En ese instante, comprende que su secreto está en manos de alguien que no tiene escrúpulos. Desesperado, intenta contactar a Samuel, pero el joven no responde a sus llamadas ni mensajes. Es como si hubiera desaparecido por completo. La situación se vuelve aún más sombría cuando uno de sus colegas, un oficial con el que siempre tuvo una relación cordial, lo enfrenta en la sala de descanso. Con una sonrisa burlona, le muestra una de las fotos, que evidentemente ya ha circulado entre algunos de los policías de la comisaría. «Así es como te gusta gastar tu tiempo libre, Reyes», dice, su voz llena de sarcasmo. Gustavo apenas puede contener el temblor en sus manos y la furia en su pecho. La traición de Samuel ha quedado clara. De alguna manera, ha permitido que esas imágenes salieran a la luz, condenándolo sin miramientos. Gustavo se encuentra atrapado, acorralado y humillado. Todo lo que había tratado de proteger ha sido expuesto y ahora su vida entera pende de un hilo. En su mente, el rostro de Samuel se mezcla con la imagen de traición y peligro. La persona en la que confió lo ha dejado caer en una red de mentiras y destrucción. En ese instante, Gustavo comprende que ya no puede confiar en nadie y que debe encontrar una manera de salir de esta situación, aunque para eso tenga que enfrentarse a los fantasmas de su propia obsesión. La humillación y la rabia atormentan a Gustavo tras descubrir que su secreto ha sido desvelado y expuesto cruelmente. La traición de Samuel lo consume, y la sensación de vulnerabilidad en su propia comisaría es un peso que le cuesta soportar. Lo que antes era su lugar seguro ahora se ha transformado en un entorno hostil, lleno de miradas despectivas y comentarios susurrados a sus espaldas. Cada paso que da entre los pasillos de la comisaría es una tortura, y sus compañeros, que alguna vez fueron sus aliados, ahora lo observan como si fuera un extraño, o peor aún, un traidor a su propio uniforme. Pero la pesadilla de Gustavo está lejos de terminar. Comienza a recibir mensajes de texto anónimos, donde amenazas veladas y burlas directas se mezclan en una cruel danza que lo pone al borde de la paranoia. «Ya todos saben quién eres en realidad», reza uno de los mensajes. Otro simplemente dice, «Prepárate para lo que viene». El contenido es suficiente para hacerle comprender que su vida ha tomado un giro irreversible y que, más allá de su carrera, está en peligro. No sabe quién lo amenaza, pero siente que es alguien que conoce sus movimientos y sabe dónde golpear para hacerle daño. Los días se vuelven interminables, llenos de tensión. Gustavo intenta mantenerse alerta, pero el miedo y la ansiedad lo consumen. En una ocasión, decide visitar la casa de Samuel, dispuesto a enfrentarlo y obtener respuestas. Necesita saber por qué lo ha traicionado, por qué permitió que aquellas fotografías cayeran en manos de personas que desean destruirlo. Sin embargo, al llegar a la dirección de Samuel, se encuentra con una casa deshabitada, con señales de que nadie ha estado allí en días. Los vecinos le dicen que no han visto al joven y que, de hecho, parece haber desaparecido sin dejar rastro. La ausencia de Samuel es una daga en su corazón. No solo lo traicionó, sino que ahora parece haberse esfumado, dejándolo completamente solo en medio de esta pesadilla. La paranoia de Gustavo alcanza un punto de no retorno. Comienza a ver autos desconocidos estacionados cerca de su casa y figuras sombrías en la distancia que lo observan. Un día, mientras conduce por una carretera solitaria en las afueras de la ciudad, nota que un auto lo sigue de cerca. Acelera, tratando de perderlo,
pero el vehículo aumenta su velocidad también. Los minutos se sienten eternos, y Gustavo, con el corazón latiendo a 1000, decide tomar un camino alterno, girando bruscamente para escapar. Finalmente, el auto desaparece de su vista, pero el pánico se mantiene en su pecho. Cada noche, Gustavo duerme poco, temiendo que, en cualquier momento, alguien se atreva a cruzar la puerta de su casa o que reciba un golpe mortal sin previo aviso. Su vida ha quedado reducida a una persecución constante, una cacería donde él es la presa. Los mensajes, los autos, las miradas, todo se mezcla en una red de terror de la que siente que no podrá escapar. Ahora, la obsesión que lo había llevado a Samuel se ha convertido en su castigo, y Gustavo sabe que ya no puede confiar en nadie. Está solo en una lucha en la que el enemigo lo observa desde las sombras, esperando el momento exacto para dar el golpe final. Gustavo está agotado, atrapado en una pesadilla sin fin. Ha perdido el sueño, su paz y su sentido de seguridad. Las amenazas han aumentado, volviéndose más explícitas, y los mensajes anónimos ahora incluyen detalles personales y oscuros, como si quien los enviara conociera cada rincón de su vida y cada una de sus debilidades. Las miradas en la comisaría han pasado de ser susurros a una hostilidad abierta. Incluso su familia ha comenzado a notar que algo está mal. Su esposa lo confronta una noche, exigiéndole saber qué sucede, pero Gustavo se limita a mentir, diciéndole que solo es estrés laboral. Finalmente, desesperado y sin escapatoria, Gustavo logra localizar a Samuel en un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde, según alguien le mencionó, había sido visto. Cuando lo encuentra, Samuel está solo, sentado en una esquina del edificio en penumbras, y su expresión es fría, casi indiferente. Gustavo, al verlo, siente una mezcla de alivio y rabia, y se abalanza sobre él, exigiéndole respuestas. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste así? Grita, su voz quebrada por el dolor y la frustración acumulados. Samuel lo mira con una calma inquietante y responde, sin rastro de arrepentimiento. Eras solo un juego, Gustavo. Fuiste ingenuo al pensar que esto era más que un pasatiempo. Sabía que esto te destruiría, y fue entretenido verte caer. Las palabras de Samuel son como cuchillas, cada una clavándose en el corazón de Gustavo. En ese instante, toda esperanza, toda ilusión, se desmorona. Entiende que ha sido manipulado, que Samuel no solo jugó con sus sentimientos, sino que lo utilizó como una herramienta para un fin oscuro y cruel. Pero antes de que Gustavo pueda responder, un sonido de pasos resuena en el almacén. 2 hombres, conocidos en la ciudad por sus actividades criminales, aparecen de las sombras. Son figuras que Gustavo había perseguido en el pasado en su papel de policía, y ahora están allí, con una mirada asesina. Samuel, con una sonrisa maliciosa, murmura, ¿pensaste que saldrías de esto? Tu muerte será un mensaje para todos aquellos que piensen en traicionarnos. Gustavo intenta defenderse, pero está rodeado y sin escapatoria. En el último momento, mientras el primer golpe lo tumba al suelo, sus pensamientos vuelven a los días en que su vida era tranquila, a la comisaría, a su familia, a la paz que alguna vez tuvo y que, por una decisión impulsiva, se desmoronó para siempre. En esa noche oscura, mientras su vida se apaga, Gustavo comprende la verdadera magnitud de la traición y el precio de haber seguido un amor prohibido y peligroso.